Uno podría señalar varios puntos clave de por qué la oposición está tan floja. En primer lugar, lo que ustedes mencionan en general es que claramente hay una desconexión entre los políticos, ¿verdad? Y la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, de la agenda pública. Es decir, lo mínimo que deberían hacer los políticos es ver los estudios precisamente, ver qué es lo que está demandando la gente, cómo la gente está pensando sobre la política, ¿verdad? Y obviamente también hay otros elementos, que es una crisis de liderazgos. Es decir, si ya hay un descrédito de ciertos políticos, porque esos políticos insisten en liderar la oposición cuando no tienen la reputación para poder liderar esa oposición. Parecería que como están las cosas hoy, esto podría variar, si ese bloque se consolida y se logra, digamos, escoger un buen candidato o candidata del lado del chavismo y la oposición se sigue comportando como ahora, lo que vamos a tener es una competencia primero por ver quién es el candidato que le puede plantar cara al chavismo, y ahí va a ser una lucha encarnizada entre ellos. La principal táctica discursiva o recurso retórico que tiene don Rodrigo Chávez en su discurso, yo lo había mencionado, se llama yuxtaposición de contraste, que es básicamente hacer un contraste entre dos actores, por decirlo de alguna manera, o dos círculos, ¿verdad? Y en un círculo estaba, que lo vimos el 2 de mayo, que ese fue una de las mayores materializaciones de ese discurso de don Rodrigo Chávez en la Asamblea Legislativa, que es, yo estoy del lado del pueblo, ¿verdad? Y enfrente están los enemigos, y esa yuxtaposición de contraste necesita enemigos, es decir, necesita que don Rodrigo Chávez lidere ese pueblo, ¿verdad? Entre comillas, que representa realmente ese 50%, y enfrente están los enemigos, que son los políticos tradicionales, son los diputados que no quieren referéndum, ¿verdad? Son los diputados que no quieren aprobar leyes en contra de la inseguridad, etcétera. ¿Sabes qué es lo malo? Y entonces, termino con esto, doña Evelyn, perdón, lo que dice Mario, ¿verdad? Es decir, esos liderazgos que están enfrente, más bien le alimentan esa estrategia. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Chávez necesita rivales, siempre y cuando esos rivales, don Rodrigo Chávez pueda imponerse frente a esos rivales y esos rivales sean débiles. Por tres razones.